se dice en materia noticiosa, ni siquiera el viernes nos libramos de una lluvia, de un aguacero de noticias. Está lloviendo parejo para todo el mundo. Tenemos en este panel a Antonio Díaz Sánchez, ex preso político del Grupo de los 75, secretario general del Movimiento Cristiano Liberación. Muchas gracias, Antonio, por estar aquí. Santiago Alpizar, abogado de inmigración, porque hay varios temas candentes sobre Cuba esta noche. Pero vámonos vía telefónica a Santa Clara, porque anoche se nos cayeron las llamadas ahí, o las tumbaron, con Jorge Luis Artiles, portavoz de Guillermo Coco Fariñas. Jorge Luis, ¿cuál es la situación de Coco Fariñas esta noche? Buenas noches. Bueno, buenas noches. Bueno, Guillermo Fariñas Hernández, Coco Fariñas, en horas de la mañana, exactamente a las 7:45 de la mañana, se tuvo que llevar urgentes al Hospital Provincial Universitario Hernando Miller Castro y fue llevado a la sala de urgencias de terapia intensiva del Cuerpo Guardia Centro Hospitalario debido a una decaída, se desmayó, hizo shock y fue inducido con destrozas y Ringer. Además le inyectaron 2 Duradinas por el dolor de cabeza que tenía. O sea, lo hidrataron. Sí, lo hidrataron con varios sueros de ambas cosas y alrededor de las 2 de la tarde llegamos de nuevo a su residencia aquí en la calle de Mar, entre el Hospital y Misioneros, en el reparto de la Cirucia en Santa Clara. Aún llegó, lo bañamos entre la esposa, la mamá y yo, y volvió a estar dormido, todavía aún está durmiendo, está muy señorento y él está en estado muy mal. El médico Bermúdez, que es de intensivista, le estaba diciendo, le dijo a la madre que el problema de Coco, que la preocupación que tienen los médicos de este hospital es que por el lado derecho es donde único se puede poner catete, en el lado izquierdo no se puede poner catete debido a los dos trombos de la anterior huelga del 2010, y es peligroso, muy peligroso para la vida que le vuelva a suceder otro trombo. Y finalmente, Jorge Luis, ¿cuál es el objetivo inmediato de Fariñas? ¿Cuándo va a abandonar la huelga de hambre y de líquido? ¿Y cuál es el objetivo inmediato que él quiere que se cumpla? Bueno, él está pidiendo, él dice que no va a bajar la huelga de hambre y sed, que va hasta las últimas consecuencias. Está pidiendo que Raúl Castro diga que ya no va a dar más golpiza a los opositores y a la población en general, a los protagonistas, que no le van a quitar más cosas a la gente que viene de afuera, que vienen en un avión, que traen cosas, que no le pueden quitar más cosas y que respeten los derechos. Él mantiene esta petición, que Raúl lo diga públicamente en el periódico Granma, que ponga una nota, ¿ves? Bueno. Y que un viceministro se reúna con la oposición sobre la que no va a dar más justicia. Creo que el partido es firme y así se mantiene. Jorge Luis, muchas gracias por estos minutos y nosotros estaremos dándole seguimiento a este caso del Coco Fariñas. Muchas gracias. Evidentemente hemos recibido la información de que en la última huelga de hambre, la anterior a esta, hubo una expresión de Raúl Castro de que si se quiere morir, que se muera en su círculo íntimo. De manera que si él espera que Raúl Castro va a enviarle una nota, ¿qué opinan ustedes sobre esto? Mira, yo creo que la petición es demasiado alta, o sea, está bien difícil que un régimen con el historial del gobierno cubano, con ese despotismo, sea capaz de al menos hasta reconocer de que se dan golpizas y que se maltratan a los opositores. Lo grave para mí y lo preocupante es que se está poniendo en juego la vida de las personas y que no estamos ni tan siquiera debatiendo una cuarta parte del tema fundamental cubano, que es la libertad, el derecho a elegir, el derecho a expresarse, un cambio constitucional, tú sabes. Entonces puede un poco que prestarse para que desde el gobierno, que están pendientes de este tema, que ya seguramente están buscando una estrategia y tienen alguna esperanza de obtener algún recurso. Pero usted mismo es un protagonista de primer orden. Usted es el que acompaña a
Osvaldo Payá, a llevar las 11.000 firmas. Y lo que hicieron fue modificar la Constitución cubana de que la revolución es irreversible. Sí, claro, lo que pasa es que eso, y lo puede decir el abogado presente, no, ni tan siquiera afectó el proyecto Varela. Eso fue un mensaje equivocado. Yo no digo de que afectó, pero yo lo que digo es la respuesta, estamos en el contexto de la respuesta del gobierno cubano. Lo que yo insisto y he insistido en muchas ocasiones en los seminarios que se está dando aquí a través de la Fundación Rescate Jurídico, que hay tres cosas esenciales que la gente puede hacer en Cuba para reclamar sus derechos que están dentro de la legislación cubana, la vigente. Una es el habeas corpus cuando te detienen ilegítimamente. Y funciona relativamente bien. Lo otro es que cada vez que se haga un acto de repudio, yo les recomiendo a los disidentes, vayan ante los tribunales municipales y establezcan un procedimiento de amparo en actuaciones judiciales para evitar que el gobierno vaya. Es posible que el pronunciamiento del tribunal sea negativo, pero tendremos entonces los nombres de los jueces. Les prometo a ustedes un programa en ese tema, porque tenemos que irnos a Colombia ahora. Si se pronuncian los jueces, si los jueces se pronuncian, aunque sea negativo, fuera positiva la cosa. Exacto, pero no lo hacen, y eso es mi preocupación. Porque no hay separación de poderes. Pero deben hacerlo. Bueno, vámonos al tema traumático. Sí. Ya se plantea como el cuarto éxodo. Más de 40.000 cubanos han llegado y todavía no ha terminado el año fiscal, según las cifras de inmigración, Homeland Security. Y nos vamos a lo que es Turbo, a las deportaciones que se han iniciado, a la desesperada carrera que han iniciado muchos cubanos que ya se encuentran cruzando el Darién, despavoridos. Después, Oscar, disculpa que te interrumpa, pero después de este asunto entre Colombia y Cuba, por el arreglo de las guerrillas y los tratados, Colombia va a ser el primer aliado donde volver a todos esos cubanos. Bueno, ese es el tema precisamente el que vamos a seguir ahora con ustedes dos, pero vamos a escuchar algunos testimonios de cubanos allí, que nos llegaron. Están detenidos en el aeropuerto internacional de Bogotá. Las noticias han estado diciendo de que han sido deportados para Ecuador, pero están mintiendo. Lo que ha dicho la canciller de Colombia con el presidente, todo es una mentira. Me quitaron el salvoconducto de la mano, el jefe de migración, los policías me aguantaron, me quitaron. ¿El jefe de migración de dónde? De allí de Turbo. Mira cómo está el muchacho, mira cómo está él. ¿Me entiendes? Con todo el estrés, todo lo que ha pasado, los golpes que ha recibido. Lo único que les pedimos es que alguien nos mande un abogado antes de que sea tarde. Ayer por la mañana, en la radio, en nuestro programa de radio, el defensor del pueblo colombiano dijo que no iban a ser repatriados ni sacados de allí de Turbo de forma violenta, sino en base a una negociación y a que llenaran unos expedientes, etcétera, etcétera. Pero ya estamos viendo la realidad. La opinión de ustedes dos sobre esto. Las noticias que han llegado sobre el defensor del pueblo ahí es que los ha defendido, que los ha protegido. Incluso yo estaba mirando ahí mismo un video que dice que los iban a dejar cerrados en un lugar y llegó el defensor del pueblo y evitó que fueran deportados en ese momento. O sea, lo que pasa es que la capacidad de actuar por parte de esos sectores y de esos representantes del pueblo se limita cuando se está viendo que es la voluntad del gobierno con personas que no son ciudadanos colombianos. A mí no me queda nada lejos el tema de los cubanos que están sufriendo, porque me imagino que están pasando por un momento que no planificaron, están pasando por un momento muy difícil en su vida y desafortunadamente lo que nos está pasando es que no estamos siendo solidarios con ellos. Esa lancha que están viendo, ahí van rumbo a Panamá, cruzando un peligroso minigolfo que hay ahí, que tiene aguas turbulentas. Y aquí en la forma que se los están llevando, que esos se escaparon del albergue y mira cómo los llevan ahí las autoridades colombianas. Entre tanto, el gobierno de Colombia dice que Cuba le ha dado garantías de que no van a ser maltratados cuando lleguen a Cuba. Muy simpático. Sí, todos sabemos la garantía que siempre da Cuba. Dice lo que van a hacer y después terminan haciendo todo lo contrario. Mire, estas personas, después de que Cuba ha servido de sede para los tratados estos con la guerrilla colombiana, no hay duda alguna de que este maridaje entre el gobierno de Colombia y Cuba va a resultar en hacer la voluntad del gobierno de Cuba. Y yo creo que lo que más conviene al gobierno de Cuba en este caso es que todos estos cubanos regresen a Cuba para calmar los ánimos. Porque el otro asunto es que Cuba ya cuadró la caja, como se dice vulgarmente, con México desde hace un tiempo atrás, diciendo que no podían pasar por Tapachula, ni un cubano más, ni le iban a dar salvoconducta. México se hizo de la vista gorda por mucho tiempo y dejó a unos cubanos
está lo pasar. del gobierno de Nicaragua y está lo del gobierno del Ecuador. Entonces, luego de la visita de Rodríguez Parrilla a ambos países. Y el tema candente de aquí de inmigración y las presiones que el gobierno de Estados Unidos está poniendo obviamente a todos los países de que hay que parar la inmigración Ahora ilegal. bien, el que ha quemado las naves, Antonio, que vendió su casa, sus pertenencias, todo, y se le fue el dinero y se le fueron su retaguardia, su backup, como dicen en inglés, su respaldo. Al regresar a Cuba, van a cruzar el estrecho de la Florida. O sea, el próximo éxodo que vamos a ver es el éxodo del mar. Pues yo no lo dudo, pero también quiero llamar la atención, Oscar, que nada de esto es casual. Yo creo que hay una marcada intención por parte del gobierno cubano de llevar este tema de la ley de ajuste cubano, que al final de la historia es la que están responsabilizando con estos temas en terceros países, de llevarla a Naciones Unidas. Hay que recordar que la ley Helms-Burton fue la que le permitió, con su carácter en algún aspecto extraterritorial, llevar ese tema del embargo a las Naciones Unidas. Y como ahora precisamente se está justificando, se está responsabilizando la ley de ajuste de estos problemas en México, Nicaragua, Panamá, Colombia, Ecuador, pues yo no dudo que hayan países latinoamericanos que en el pleno de sesiones que viene ahora... Pues van a perder su tiempo. Yo yo cubrí como reportero ese tema en Naciones Unidas. Paralelamente se llevaba con el tema de la descolonización de Puerto Rico. Claro. Y la respuesta ha sido que el tema del embargo es una cuestión bilateral entre Estados Unidos y Cuba y que Naciones Unidas no es el estamos escenario. mirando un gobierno que está diciendo que el mundo entero le está pidiendo que levanten el embargo y la posible nueva presidente de los Estados Unidos está prometiendo levantar el embargo. Y una de las justificaciones es que los aliados americanos en la ONU se lo piden. Por lo tanto, pero el presidente no lo puede levantar porque está codificado. Está codificado. Hasta que no haya elecciones libres en Cuba, una sociedad civil, no hay levantamiento. Son los prerequisitos. Se nos acabó el tiempo. El tiempo nos cortó la guillotina. Gracias por venir porque este tema va a seguir y esa crisis va a continuar, la crisis migratoria.